Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos complace muchísimo presentarles a nuestro invitado. Se trata de Enrique Pineda, abogado internacionalista, egresado en Altos Estudios Internacionales en Ginebra, funcionario de las Naciones Unidas en la UNESCO, diplomático en Londres, tercer secretario de Naciones Unidas en Nueva York, docente del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, asesor de embajadas, conductor del programa Mundo Diplomático durante 8 años en la emisora cultural, ahora presente en la sección Panorama Internacional en la emisora Frecuencia Feeling 97.1 FM y desde hoy en nuestro informativo Mira TV. Bienvenido no solamente a esta entrevista, Enrique, sino nos complace muchísimo contar con un profesional de la talla y la calidad que ostentas en este espacio para mantenernos informados de manera oportuna acerca de todo lo que acontece en el mundo y por ende de todo lo que se está directamente relacionado con lo que pasa en Venezuela. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Dercy. Para mí es un honor pertenecer de nuevo a esta familia, tanto de Frecuencia Feeling como de Mira TV, así que estoy a tus órdenes. Bueno, vamos a comenzar con un tema que nos toca fronterizo y es precisamente que pues la ONU acaba de aprobar una misión para coadyuvar precisamente a terminar de fortalecer, digamos, el proceso de paz que vive Colombia. Ya el presidente Santos también pues dio su opinión. Nos gustaría que nos contextualices un poquito este tema, sobre todo relacionándolo cómo afecta, cómo toca esto a Venezuela. Es muy interesante porque por petición del gobierno de Colombia, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 15 miembros y hoy por hoy Venezuela forma parte del Consejo de Seguridad y está presidido por Uruguay, dictaminó y delegó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para encomendarle la tarea de ser observadores del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Como ustedes saben, amables televidentes, el proceso de paz se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, y están como testigos presenciales Venezuela, Noruega, Chile, para llevar a cabo este proceso de paz con la guerrilla colombiana y el gobierno del presidente José Manuel Santos. Ayer, por cierto, el presidente Santos lo anunció como un logro muy especial, esta participación de las Naciones Unidas que le da cierto equilibrio a este proceso, ya que habían unas críticas del gobierno colombiano y de la población colombiana frente al proceso. Yo creo que esto ha sido muy positivo porque le da un equilibrio internacional y afianza para abril, que está planteado la firma del Tratado de Paz. Es un paso más, por supuesto, y un paso agigantado quizás porque tiene contexto internacional y apoyo de una institución tan importante para terminar de cristalizar un proceso que realmente ya el pueblo colombiano necesita y el mundo inclusive, que de alguna manera pues cualquier guerra que exista en nuestro planeta afecta de manera directa o indirecta más aún a los países vecinos. Enrique. Sí, exactamente. Yo creo que es un contexto internacional. Hoy, como sabes, Darcy, el mundo es, como decía el famoso profesor Marshall McLuhan, una aldea global. Los hechos internacionales por las redes de comunicación social son el diario noticiar de las informaciones de todas las cadenas del mundo. Y precisamente la globalización, como tú lo señalas, McLuhan aseguró que el medio es el mensaje y la utilización de los medios y ahora las redes sociales ha sido fundamental, no solamente para el bien, muchas veces y lamentablemente para el mal. Así es. Han sido utilizadas. Ahora, Cuba obviamente sede de todas estas negociaciones y ahora Estados Unidos anuncia nuevas medidas para facilitar exportaciones y viajes a Cuba.
Estas negociaciones, digamos, en los términos que se han planteado entre Colombia y Cuba, a los efectos de poderse reunir con los miembros de la FARC en este país, y el proceso de paz en Estados Unidos, ¿tiene correlación? Todo ahorita en política internacional se correlaciona, Darcy. Fíjate tú que la diplomacia papal está presente porque uno de los iniciadores de las conversaciones de paz entre entre Colombia y la FARC ha sido el Vaticano, como igualmente entre Estados Unidos y Cuba. Ese acercamiento que ha habido desde hace un año, desde diciembre pasado, con la política abierta del presidente Barack Obama, y yo creo que también del Partido Demócrata, que tiene el baluarte del acercamiento a Cuba. Ustedes deben saber, Cuba está supremamente ligada a Estados Unidos, no solamente por la población cubana que se encuentra en Florida, en Nueva York, en todas las partes oriental de Estados Unidos, sino también por la influencia recíproca que hay en Florida. Hasta por temas geográficos, ¿no? De alguna manera, Florida, obvio. Imagínense ustedes, toda la economía florida se basa en gente que ha venido de Cuba. Ahora, fíjate que tú acabas de mencionar a un personaje que, a mi manera de ver, ha sido un gran revolucionario mundial. Nos ha impactado con frases que han plasmado realidades que no pensábamos que iban a ser pronunciadas por una persona que ostenta el papado. El Papa Francisco ha sido fundamental en muchos procesos. Precisamente en este momento, pues en estos días, acaba de reunirse con Rouhani abordando el papel de Irán en la pacificación del Medio Oriente. Esto que obviamente ha generado una cantidad de hechos que han marcado no temas ideológicos, sino temas económicos y ha, digamos, dado un giro muy gigante a la economía mundial. Claro, claro. Fíjense ustedes que, amables televidentes, que la diplomacia papal se ha caracterizado desde hace 2000 años por ser justamente la orientadora de las relaciones internacionales. Por eso el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático en todos los países, porque se le da esa prioridad a la mediación del Santo Padre en los conflictos internacionales. Es algo así como un parlamentarismo, ¿no? De alguna Sí, manera mundial que ostenta el Papa. Y es tan interesante que hoy justamente está en el Vaticano Hassan Rouhani, que es el presidente de Irán. Ustedes saben, amables televidentes, que hace 2 semanas se levantaron las sanciones económicas, políticas y financieras contra Irán. Esto ha despertado justamente todo el mundo internacional, ya que como productor de petróleo, como productor de las famosas alfombras persas, del pistacho y del azafrán, cosas bien curiosas, ¿no? Es importante esta apertura de la diplomacia iraní hacia Europa. Después ya estuvo con el presidente italiano, Renzi, y va a hablar con el presidente Hollande de Francia. Esto significa que para la Unión Europea es una apertura a 72 millones de iraníes. Esto quiere decir que para Europa es muy importante abrir este canal de comunicación con Irán, y en donde la diplomacia vaticana ha tenido un factor fundamental. Por cierto que va hoy a Francia, y hoy en Francia hay una cantidad de protestas, escuelas, taxis y controladores aéreos están paralizados. En este momento están precisamente estas circunstancias, marchas, etcétera, aunque hasta ahora no han anunciado ningún tipo de incidente, pues está planteado eso. ¿Cómo lo evalúas tomando en consideración que está una figura tan importante que tenía muchísimos años que no iba a estos países, no visitaba estos países, y hoy lo está haciendo, tomando en consideración una apertura súper interesante hacia Europa por parte de Irán? Y hoy precisamente hay una protesta más o menos considerable en París. En la próxima parte de este espacio, la respuesta de nuestro invitado y seguir conversando con nuestro compañero ya de trabajo, Enrique Pineda. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestro invitado, abogado internacionalista Enrique Pineda, y con él vamos a conversar acerca de el tema. El presidente de Irán visitará hoy Francia y hay una huelga por condiciones laborales en este país. Taxistas, controladores, escuelas están paralizadas. No obstante, es una huelga en un país donde hay una visita diplomática
y de alguna manera en una Europa que está viviendo condiciones poco, digamos, naturales, porque el éxodo de personas que vienen desde países en guerra y con conflictos también está generando una cantidad de problemas. ¿Qué nos puedes comentar, Enrique? Muchos analistas políticos, Darcy, y internacionalistas dicen que Europa está pagando sus años de colonialismo. Realmente el problema de inmigración hacia Europa es grave. Esa frase es lapidaria, ¿no? No solamente eso, sino que hoy están en Ámsterdam, en Holanda, reunidos los ministros del interior de los países de la Unión Europea, que ustedes como saben, amables oyentes, son 28 países que consideran y están dentro de la Unión Europea. Y están planteando de nuevo cerrar los límites donde había una Europa abierta para controlar estas migraciones, porque han traído conflictos de todo tipo. En Alemania a la canciller Merkel, a Holanda con los atentados que fuimos testigos en el pasado diciembre, en Bélgica como cuna del islamismo radical y en España también. Entonces, esta conflictividad europea ha traído como consecuencia también que los nacionales de los países empiecen a protestar sobre estas inmigraciones que están llegando. Se hablan casi de 13 millones de personas que han venido de todo el Magreb, que es el África Oriental, y también de Siria. Hay un tema que me gustaría conversar, pasa que este programa se está quedando muy corto, definitivamente esperamos contar con Enrique de manera muy consecuente en este espacio, porque definitivamente el contexto internacional pues nos atañe a todos. Y hay un tema que me gustaría tocar rápidamente a explicar que nos está afectando, es el precio del petróleo. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la superproducción de Arabia Saudita de petróleo? El hecho que no se ha convocado, no se ha aceptado la reunión de nuevo de la OPEP para tratar precisamente el tema de la baja de los precios del petróleo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Evocando un poco a la Biblia, a Moisés y a Ramsés, cuando Moisés le amenazó que venían las vacas flacas. Dentro del mundo del petróleo internacional estamos viviendo las vacas flacas, pero muchos países, los OPEP y no OPEP, estaban preparados con unas reservas internacionales grandísimas. Arabia Saudita, 800.000 millones de dólares, Noruega, 900.000 millones de dólares, Kuwait, 400.000 millones de dólares. Se habían preparado justamente para el cambio de los precios del petróleo. En el mundo del petróleo hay una super oferta con los descubrimientos en Estados Unidos de los petróleos hidráulicos, que son grandes yacimientos de un petróleo que con unas técnicas nuevas se están produciendo. Incluso ya anteayer el Congreso de los Estados Unidos, que tenía prohibición de exportar petróleo a Europa, salieron 2 barcos ya de Estados Unidos con petróleo estadounidense hacia la exportación. Entonces, el paradigma del petróleo cambió. Esa sobreoferta, y además de eso, la superproducción, ya la entrada de Irán al mundo petrolero significa que el precio se va a estacionar. Ayer el Brent, que es la medida del petróleo europeo, había tenido una pequeña alza, pero ayer volvió de nuevo a los $28. El West American Texas, que es comparativamente para el petróleo americano, había bajado también a $24, y la cesta petrolera OPEP a $21, donde está el petróleo venezolano. Ahora, esas esperanzas de que guerras en otros países pudiesen generar el alza del petróleo ya quedan fuera, que de paso muy terribles, ¿no? Bueno, no se sabe, porque cualquier conflicto, por ejemplo, actualmente hay un conflicto entre Arabia Saudita e Irán, incluso no tienen relaciones diplomáticas. Cualquier conflicto inmediatamente aumenta el precio del petróleo. Que uno piensa que todos los países son árabes, ¿no? Pero tú me decías que los iraníes no son árabes. En absoluto. Irán es un país islamista, pero es un país farsi. Viene del gran imperio de Yerjes, persa. Son persas, ellos no son árabes. Incluso su idioma es el persa, no es el árabe. Y se están cumpliendo hace poco 5 años de iniciarse la primavera árabe, que no fue tan primavera, ¿no? Que fue muy triste, porque ahora no podemos hablar de primavera árabe, sino de invierno árabe. Eso todo comenzó en Túnez, con la ida de Ben Amir y el sacrificio de un vendedor de frutas que le quisieron quitar su kiosquito y se inmoló tipo bonzo. Esto le siguió a Libia con la caída de Muammar Gaddafi. Después fue a Egipto con la caída de el presidente que actualmente está preso, Mubarak.
y después también llegó hasta Yemen, incluso a Bahrein, que era el país más abierto. Pero hoy por hoy todos estos países se debaten en conflictos muy graves. Incluso ayer hay guerras toque de queda. internas y... Absolutamente. Pero sin embargo el petróleo coacciona la política árabe. Ahora por hoy, no sé si la información que tenemos es que Venezuela está pidiendo una reunión de la OPEP, que son los países exportadores de petróleo, en Viena. ¿Qué sucede? En donde ya Irán respondió y dijo que no, que la reunión formal sería en julio. El mundo del petróleo está cada día en convulsión, veremos qué pasa. O sea, que el control de la producción del petróleo, que de alguna manera fue el éxito y lo que generó el aumento del precio cuando se baja la producción, definitivamente está a la deriva. Lo que hablábamos, vaca flaca. Hay países como Rusia que están perjudicados, Colombia, nuestra vecina, está perjudicado, Ecuador está perjudicado, Nigeria está perjudicado, Argelia está perjudicado. Pero ninguno de estos países tiene una crisis como la que está viviendo Venezuela en cuanto, por ejemplo, a productos de primera necesidad. Tan severa Todos no. se prepararon de alguna manera. Tan severa no, porque nuestras reservas internacionales, hoy esta mañana a Andrés Rojas, que es un economista, especialista en economía del Nacional, decir que teníamos 3 millones, no 3.000, 3 millones de reservas únicamente. Ahora no hay dólares. Hace poco el presidente de la Asamblea Nacional decía que en las costas venezolanas no había un solo barco con comida. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este tema, obviamente, y el tema de los dólares? ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el derecho internacional marítimo, en donde hay que pagar los grandes containers que vienen a Venezuela con los productos que se importan, pero hasta en eso tenemos deuda. Entonces las grandes corporaciones tienen los barcos en alta mar esperando que se le pague para poder desembarcar, y ustedes van a ver los comentarios que Puerto Cabello está vacío, que La Guaira está vacío. Es muy triste porque nos hemos vuelto un país importador y los vemos en las colas en todos los negocios diariamente. ¿Qué va a venir? Veremos. Yo soy optimista, yo creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional, como lo hubo ahora en Portugal, donde ganó la derecha y hay una cohabitación, como lo hay en Grecia. Es una tendencia, la necesidad de la conversación interna entre los factores políticos para sacar adelante al país. Ahora, ¿cómo puede actuar la gente del pueblo, la gente como tú y como yo, que de alguna manera vivimos nuestro trabajo? ¿Qué hacer ante esta crisis? En relaciones internacionales hay un elemento básico que es el diálogo y la negociación. Para los que estamos en la calle, realmente esperemos, no como dice algún dirigente político, que Dios proveerá. No, señor, tenemos que hacer, todo el pueblo de Venezuela justamente, hacer un esfuerzo grande y pedirle a nuestros dirigentes que se pongan de acuerdo, como en los países de Europa, como en los países que están en la prosperidad. Definitivamente, hace poco escuchaba a alguien señalando que el problema de Venezuela es que el pueblo no le ha exigido a sus dirigentes que hagan lo correcto. Exactamente. Churchill decía que el pueblo se merece a los gobernantes que tiene. Yo creo que no. Yo soy optimista, yo creo que tenemos por delante una gran misión y tenemos que agarrar los buenos ejemplos del mundo internacional, no los malos ejemplos. Queremos ser países desarrollados, no países en vías de desarrollo. Así es, muchísimas gracias, Enrique Pineda, abogado internacionalista, desde hoy, pues especialista en el noticiero. Muchísimas gracias por estar en nuestro equipo. Un placer compartir contigo estos espacios. Bien, era Enrique Pineda, abogado internacionalista, nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos, les deseamos una bella tarde y les dejamos con Mariluz para el cierre de esta emisión.